¿Te imaginas ser un profesor de simbología religiosa que intenta demostrar su inocencia en un caso de asesinato mientras está descubriendo toda una conspiración religiosa? Esta es la historia que nos narra Dan Brown en su novela El Código Da Vinci. Ubicada tan solo unos meses después del caso de Ángeles y Demonios, Dan Brown nos vuelve a presentar al profesor Robert Landon, el profesor de simbología religiosa más famoso a nivel mundial. En esta ocasión nos ubicamos en París. El profesor acaba de dar una conferencia sobre simbología y después de que su cita después de esta conferencia, el curador del Louvre no se presentara, es contactado por la policía parisina en su hotel para investigar justamente el caso de este curador. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ha fallecido? ¿Y cómo Robert Landon se convirtió en el principal sospechoso de este asesinato? A lo largo de la historia que nos presenta Dan Brown, no solamente acompañamos al profesor Robert Landon a descubrir cómo es que terminó involucrado en el asesinato del curador, sino también a descubrir la historia de Sophie Nabu. Sophie es la nieta del curador, pero no ha mantenido contacto en los últimos años por un pequeño incidente familiar y que, según sabe Sophie, su familia guarda un oscuro secreto. ¿Con qué? Con el famoso Santo Grial, por lo que Robert debe tratar no solamente de demostrar su inocencia, sino de descubrir este oscuro secreto, cómo Sophie está involucrada con el Santo Grial y sobre todo, por qué asesinaron al curador del Louvre. Uno de los puntos más interesantes de esta historia es justamente la investigación histórica que hizo el autor para el libro y creo que logra plasmarlo bastante bien a lo largo de presentando diferentes teorías sobre lo que es el Santo Grial, qué es lo que representa, esas partes de la Biblia que nunca fueron publicadas y por qué no fueron y qué es lo que representan. Creo que es muy interesante porque hace que tú como lector también formes tus propias teorías y creo que es uno de los puntos más interesantes de la historia. En cuanto a la narrativa del libro, creo que tiene un ritmo bastante bueno, excepto en la parte inicial, en las escenas que transcurren en el Museo Louvre, que pueden ser un poco pesadas, un poco largas, pero creo que una vez que avanzan en la historia, creo que el ritmo es muchísimo más rápido, te engancha muchísimo más y creo que la parte más interesante sobre todo es ese plot twist que mete Dan Brown hacia el final de la historia sobre quién es el que está detrás de todo esto, quién es el responsable del asesinato, las razones por las que lo hacen y cómo todo esto se relaciona no solamente con Robert, sino con Sophie y con su abuelo y cómo al final te demuestran que la falta de comunicación en una familia puede ser muy perjudicial y que a veces las cosas no son tan malas como lo que parece y que todo puede ser un malentendido, pero creo que es muy interesante, que es una historia que te logra enganchar. En cuanto a los personajes, obviamente el personaje principal es Robert Landon, el profesor de simbología religiosa, que para mí es uno de mis personajes literarios favoritos. Creo que disfruto mucho ese equilibrio que tiene entre inteligencia y falta, exceso de inocencia social en cuanto a cómo relacionarse con las personas. Por otro lado también tenemos a Sophie, que creo que dentro de las historias de Robert, mi segundo personaje femenino favorito. Creo que ella es producto de demasiados secretos familiares y qué pasa cuando no se tiene suficiente comunicación en una familia. Creo que ella en un principio está igual de perdida que Landon, pero que se apoya muchísimo en él y que al final los dos logran equilibrarse mutuamente para poder resolver este caso. Por último, creo que uno de mis tercer personajes favoritos dentro de la historia es Silas, como monje albino misterioso y toda la historia que hay detrás de él. Creo que es hasta cierto punto bastante fascinante y cómo se ve involucrado en la historia, cómo se ve engañado en la historia,
como él es también producto de tantas mentiras. Y creo que muchos de los personajes, o bueno, como desarrollan a los personajes en esta historia, te das cuenta que todos han ido avanzando en sus vidas a través de muchísimas mentiras, mentiras que ellos mismos han contado, mentiras que a ellos les han contado y que creen que es verdad y que los han impulsado a tomar decisiones bastante cuestionables dentro de la historia, y cómo esto lo combinan un poco con las teorías religiosas que pasa cuando eres muy obsesivo con ciertas ideas y que eso te puede llevar a tomar decisiones bastante cuestionables. Creo que El Código Da Vinci es un libro 100% recomendado si, como yo, te gusta leer mucho sobre teorías conspirativas. Y creo que en general los libros de Dan Brown sobre Robert Landau son muy buenos libros, bastante fáciles de leer, que creo que más allá de las historias, si tienes un bloqueo lector, es perfecto para que te saquen ese bloqueo. La parte histórica es muy interesante, te ayuda a mantenerte muy pegado al libro, y creo que logra muy bien su cometido o encaja muy bien dentro del género de ficción histórica. Creo que dentro de la saga de libros, si se puede decir que es saga, de la saga de libros de Robert Landau, El Código Da Vinci entra en mi top 3, por debajo de Ángeles y Demonios y la historia de Origen. Creo que es un libro bastante interesante, bastante recomendable, y no importa si ya viste la película, porque hay ciertos puntos bastante diferenciadores con la película. Personalmente, yo no puedo evitarme imaginarme a Tom Hanks como Robert Landau durante todo el libro. Creo que como si eres alguien que como yo ha visto las películas antes de leerse los libros, es casi inevitable de hacerlo, pero creo que es una forma muy interesante porque en realidad, después de haber leído ya varios libros de la saga, creo que Tom Hanks capta bastante bien el espíritu del profesor, y me gusta muchísimo. Creo que es de las pocas adaptaciones de libros que me gustan, teniendo en cuenta que la saga de Robert Landau es una de mis favoritas. Así que sí, las recomiendo 100%. Y recuerden que las novelas sobre Robert Landau si bien son autoconclusivas, en algunas se presentan algunos detallitos sobre, o se mencionan algunos detalles sobre los libros anteriores, pero no importa el orden en que los leas. Igual en internet pueden buscar el orden cronológico de los libros, por si también tienen esa manía como yo de leerlos en el orden para poder obtener esas referencias. Muchas gracias por ver este nuevo video de mi canal de YouTube, espero que les haya gustado la reseña. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para que lleguen las notificaciones de los nuevos videos. No olviden que siempre pueden pasar por mi perfil de Instagram para ver contenido todas las semanas. Ahí estoy publicando de 2-3 veces a la semana, que no se pueden perder el contenido que sale por ahí, que no solamente hago recomendaciones y citas literarias, sino que también estoy sacando algunos memes literarios que pueden compartir. Así que nos vemos en el próximo video, y no olviden dejarme en los comentarios cuál es su teoría conspirativa favorita.